hora que se hace esta pregunta o se lea este enunciado de soy persona, usualmente la respuesta es, y esto es casi como una generalidad, pero es responder desde las operaciones de la persona, ¿no? Muchos me han dicho como la parte intelectual, la parte racional, la parte operativa, ¿no? Entonces, siempre cuando, digamos, hablamos de persona, se presupone del ser que tiene estas características, ¿no? O como decía, creo que Alejandra dijo, como potencia, ¿no? O sea, estas posibilidades de ser, ¿no? Y ella puso el ejemplo de ese niño, ¿no? La guagua. Y claro, es un ser que está en acto de ser niño, ¿no? Porque su estado presente, pero su naturaleza le va a llevar a que eventualmente crezca. Entonces, fíjese, esa es la idea de esta parte. Es como, hay una frase de San Agustín que dice, el obrar sigue al ser. O sea, las operaciones que yo veo me ayudan a poder registrar la naturaleza de algo. Entonces, ser que piensa, ser que tiene voluntad, ser que es libre, uno automáticamente dice, ah, es una persona. Pero es persona no por sus operaciones, es persona por su naturaleza. Y eso es lo que vamos un poco a desarrollar ahora. Entonces, el concepto de persona no es un concepto, mejor dicho, es un concepto filosófico, no científico, ¿vale? Lo que la ciencia determina, digamos, lo que la ciencia puede determinar en el área del saber de la biología es, es determinar la especie, digamos, ¿no? O en el momento, digamos, que puede haber una concepción, y en el momento que se puede determinar que hay un ADN nuevo, y que por ende, pues, podemos presuponer que se ha generado una nueva especie. Pero el concepto de persona es un concepto que está incrustado en el saber de la filosofía. De hecho, todos los conceptos que maneja la ciencia, concepto me refiero, todos los conceptos son filosóficos. Hay una frase de Heidegger que decía que la ciencia no piensa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la ciencia o sea, hace interrogante de sus propios conceptos, del concepto de materia, del concepto de forma, del concepto de vida, del concepto de existencia, todos esos conceptos son conceptos filosóficos. Cuando la ciencia los estudia o se los cuestiona, lo que se está haciendo es filosofía de la ciencia, ¿vale? Pero la ciencia en sí no se cuestiona sus conceptos. Me dejo entender con esa idea. Entonces, lo que es persona le compete responder desde la filosofía, ¿vale? Entonces, eh, espera un segundito. Tengo acá. Y ya, perfecto. Entonces, sí, sí están viendo mi pantalla la presentación, ¿verdad? Sí, 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 no hay problema. Sí, ya, perfecto. Lo que pasa es que yo tengo como unos apuntes al costado. Me dicen si de momento se cambia la pantalla. Pero, entonces, fíjense en esto. Persona, entonces entendemos que es un concepto que parte desde la filosofía, como en realidad todos los conceptos parten de la filosofía. Entonces, lo que vamos a tratar de identificar es en la filosofía el concepto de persona que desde el autor que estamos tomando, que es Aristóteles, y desde Tomás Aquino, cómo este concepto de persona evidentemente está relacionado a que hay una naturaleza humana y si es que nosotros podemos argumentar que hay una naturaleza humana, podemos argumentar cómo lo hacía Santo Tomás, de que hay una posibilidad de que el ser eh, no solamente tenga naturaleza, sino que tenga un alma. Y esa alma, como no es creada por nosotros mismos, tiene y depende de un Dios que es subsistente, ¿no? O sea, que existe por sí mismo. Entonces, primero, en la parte del ser humano. Entonces, yo les abro un poco el imaginario con esto. O sea, piensen en esto. El ser humano es un ser que es corpóreo e incorpóreo, ¿no? Hay una parte que es material y una parte que es inmaterial. ¿Y cómo pueden, digamos, hacer esta deducción empírica? Fíjense en esto. Imagínense que ustedes están como
imagínate que ustedes tienen un recuerdo ahorita, ¿no? Yo me acuerdo de algo, pienso en algo que pienso en algo, ¿no? Me acuerdo de un recuerdo, me acuerdo de un recuerdo, para la redundancia. Recuerdo, por ejemplo, algo que para mí es memorable, ¿no? Entonces, fíjense que el recordar para mí va a significar que mi parte sensible perciba algo, ¿no? Que yo sienta algo. Inclusive puedo acordarme algo que me puede dar cierto temor y puedo tener como esa parte psicosomática, ¿no? Puedo sentir, se me puede escarapelar el cuerpo, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es como, ¿cómo es posible que lo que yo piense se pueda conectar con mi parte material? O sea, ¿cómo es posible de que mis sueños, por ejemplo, o mis anhelos tengan un impacto en mi parte material? ¿Dónde se da esa conexión? ¿En mi cerebro? O sea, si yo abro mi cerebro, o ustedes abren el suyo, se van a dar cuenta que o sea, el cráneo van a encontrar un cerebro, no van a encontrar las ideas, no van a encontrar la conciencia. Entonces, eh, Descartes inclusive habla acerca de esto en el método del discurso. Entonces, tú tienes la parte material corpórea y tienes la parte espiritual, por así decirlo, la parte de la conciencia. Y estas dos partes, por separadas, no son nada, pero si las unes, podemos presuponer que hay un ser, una conciencia. Entonces, ¿cómo puede ser que el pensar, digamos, eh, o sea, el tener un imaginario de algo puede hacer que mi cuerpo sienta? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace esa conexión? ¿Cómo se conecta esa parte? Esa parte es un eterno misterio. No hay forma de identificarlo. Tú descompones un cuerpo y no sacas un alma o no sacas una idea. Me dejo entender. Para Descartes, por ejemplo, y para otros filósofos también, eso tenía que ver con el hecho de que había una existencia que permitía ese encuentro entre esas dos partes. Y ese encuentro entre esas dos partes va a ser justamente lo que Aristóteles va a presuponer para hacer su teoría sobre la existencia del ser viviente y de cómo se compone. Eh, vale, entonces tenemos esta forma como de, de inmaterialidad con materialidad, que es lo que constituye lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay otras formas otros filósofos que han podido entender cómo se da este encuentro entre cuerpo y mente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por un lado tenemos un dualismo que puede ser platónico o desde Descartes, en la que no hay una unión entre estas dos, entre mente, no, espíritu, alma y cuerpo, sino que hay una unión, pero esa unión se da de manera accidental. Es decir, este, no hay una unión en uno solo, sino que actúan por separado. Y esto puede traer sus problemáticas. De ahí tienes un monismo, que puede ser como un materialismo, y este ismo lo que dice es que la actividad intelectual se reduce a las actividades sensitivas. Es decir, todo está suprimido por la materia. De hecho, Thomas Hobbes mantiene un poco como este estilo de pensamiento en relación a la persona. Y luego tenemos lo que se le conoce con este nombre muy raro, que es el ilemorfismo. Y el ilemorfismo, Aristóteles y en Tomás de Aquino, es la idea de que la mente o el alma, la conciencia, lo inmaterial y lo corpóreo, la materia, están unidas y solamente funcionan unidas. Y cuando se unen, se genera una sola sustancia o substancia. Entonces hay una unidad. Eso quiere decir que el cuerpo solo no funciona, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la muerte. Y que el alma sola no funciona. Porque si no hay alma, nosotros no reconocemos, al menos en este espacio-tiempo, lo que es una persona. Y una Entonces, pregunta, la disculpa, unidad, una pregunta, y no sé, no recuerdo muy bien si también esa esencia que está inmaterial, que está unida a la material, funciona solamente unidos, es porque la esencia, lo inmaterial está en la mente de Dios,
creo que también lo plantea Tomás Aquino, si es que no mal recuerdo. ¿De que la esencia está en la mente de Dios, te refieres? Sí, o sea, sí, claro, no, existe porque Dios lo piensa así, o sea, está como que en la mente de Dios. No sé si se precisa, digamos, porque está en la mente de Dios, pero la facultad que nosotros tenemos de tener alma, por ejemplo, Ya, y de nosotros estar en acto ahorita, o sea, el ujú, pasaje no me quiero adelantar en este punto, pero Dios es acto puro y nosotros estamos en acto ahorita. claro, Entonces, lo que nosotros funcionamos, digamos, o sea, nuestra esencia, digamos, está activa, pero no por nosotros mismos, sino porque hay una sí, no causa eficiente depende, que la crea. claro, Entonces, nosotros dependemos, o sea, somos seres en ese sentido dependientes de una, una esencia única, ¿no? Que en ese caso es Dios. Entonces, ahí sí, nuestra naturaleza, digamos, está supeditada a que hay un ser existente, ¿no? Entonces, de esa claro, existencia son que emanan nuestras individualidades, porque no es como ujú, Platón, que es una universalidad, sino es como una individualidad. Por eso es que se le dice sustancia individual. O sea, yo soy un ser único y reemplazable, al igual que ustedes, ¿no? Y para Tomás Aquino un claro. poco como que el ser funciona de esa forma. Este, Ok, gracias. vale, no, chévere, gracias. Vale, retomando este nombre extraño que se llama indiomorfismo, es la fusión entre materia y forma. Y para Aristóteles, todo lo que está creado está compuesto por materia y forma. Y en un ratito vamos a ver ese detalle. Igual, si alguien tiene alguna consulta en relación a esto, por favor, normal, puede hacerla. Entonces, vamos a ir a esta parte antropológica, filosófica, y para esto hay dos perspectivas para poder hacer como una evaluación de lo que existe, ¿no? Hay una que es la perspectiva natural, que estudia al ser humano porque está dentro de los seres corpóreos. Porque, y en un ratito lo vamos a ver que la filosofía empieza preguntándose eh, qué es eso o aquello, ¿no? Pero se pregunta en relación a lo material, o sea, ¿cómo es que existe eso? ¿Por qué hay ese existente que está, o sea, fuera de mí, ¿vale? Además, la perspectiva natural señala lo común sobre los individuos de la especie, o sea, la ciencia de la naturaleza. O sea, lo común entre nosotros es que nosotros somos seres humanos, es una comunidad. Y lo que nosotros podemos presuponer de manera rápida es de que hay algo que nosotros, a todos nosotros, que somos seres individuales, nos caracteriza como un universal, llámese especie si quiere. Pero hay algo que es muy concreto, que está en nosotros, que nosotros no lo vemos, pero que está presente. Y es el motivo por el cual ustedes y yo somos personas. O sea, nos distinguimos, digamos, en la parte corpórea, pero en nuestras facultades racionales o intelectivas, que las tenemos todos, eso nos lleva a una misma unidad, pero nosotros no las vemos, nosotros no vemos esa parte, ¿no? La entendemos, digamos, por las operaciones que hacemos, pero hay una unidad en el sentido de que eh, podemos hacer como, podemos poner una categoría a partir de las cosas que nosotros estamos viendo. Y lo otro es la perspectiva metafísica, que estudia al ser humano en cuanto a su ser. O sea, es como una perspectiva del individuo. O sea, ya no apunta a lo común, sino apunta al ser, a su individualidad. Entonces, si yo soy un ser individual, pero o sea, y tengo facultades que son parecidas a las de ustedes, eso quiere decir que no solamente, o sea, aquí puede ser dos cosas, que pertenecen al mismo conjunto, y una hipótesis sería, ¿o somos iguales o somos diferentes? Si somos diferentes, significa entonces que cada uno de nosotros es lo que sea que es diferente, pero a la vez de la misma categoría. Entonces, ¿cómo puede existir esto? ¿Cómo puede ser que yo sea diferente a ti, pero permanecer a la misma categoría? Hay algo entonces que hace que yo sea distinto, pero a la vez que pertenezca a la misma categoría o especie. Pero no soy el mismo que tú, pero pertenezco a la misma especie, ¿vale? Entonces hay como una
O sea, se empieza a ver como una distinción. O sea, yo reconozco que soy un ser, que tengo mis facultades. Ahora, si tú también las tienes, entonces, ¿de dónde vienen estas? ¿Vale? Es como una pregunta que queda así, como para resolver. Entonces, eh, el materialismo filosófico, por ejemplo, que es una corriente de la filosofía, nace de la perspectiva natural, porque nace de lo común, ¿no? Como que del común denominador de las cosas. Y un materialista, digamos, un materialista filosófico, cree solo en lo físico, en lo tangible. Entonces, eh, la conciencia, por ejemplo, no es algo que emana de la naturaleza, sino que se da en el existir de la persona. Hay muchos autores que tienen una reflexión muy parecida. De hecho, los existencialistas eh, presuponen que el hombre se hace en su devenir, o sea, es una construcción de la persona. Y hay, por ejemplo, figuras cristianas que tienen este punto de vista. A mí me parece muy interesante también. Kierkegaard, por ejemplo, este filósofo danés, o sea, pensaba eso. Pero él además creía que Dios existía, ¿no? Pero el materialismo filosófico anula la posibilidad de la conciencia y además anula la naturaleza. O sea, para el materialismo filosófico ya no hay naturaleza. Y hoy tenemos como, bueno, del siglo pasado tenemos como autores que han ido resignificando lo que significa la persona. Foucault es uno, este, Derrida es otro. Inclusive, bueno, desde el siglo XIX, de Nietzsche, por ejemplo, ya hay una resignificación de lo que es la persona. Entonces, para mí este es como un punto de discusión. Es si el ser humano es solamente su constitución material y su conciencia viene a partir de eso, o hay un antes de, hay una naturaleza que permite que nosotros podamos ser este, personas. Obviamente, en el materialismo filosófico, por lo menos de estos autores que he mencionado, no existe la posibilidad de que haya un Dios, o de que haya, o sea, Dios, no Dios cristiano, sino un Dios, un creador, digamos, no de la persona. Eh, y bueno, para mí eso lo encuentro interesante y obviamente contradictorio, digamos, a mi cosmovisión, y por eso me causaba como interés esta parte. Entonces, fíjense esta frase de Marx que dice, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. Dice, no es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Entonces, para Marx y para Engels, son las condiciones en las que vive el sujeto las que determinan el ser de la persona. Y para mí no deja de ser una idea interesante. De hecho, Marx es un autor como que también es un poco, creo que no se le entiende mucho y se le demoniza mucho, pero en verdad Marx es muy, muy interesante. Y en este sentido, sí es cierto de que pueden haber muchas estructuras que puedan determinar inclusive tus libertades. Porque si tú naces hoy en Siria, no vas a tener la misma libertad que la tienes en Occidente. Entonces, sí hay condicionantes que pueden llevar, digamos, a perfilar tu vida de una forma. Pero la pregunta es si independientemente de esas situaciones, tú tienes la misma naturaleza y si hay una naturaleza humana y si hay una trascendencia, entonces también podríamos entender que hay una moralidad y una ética que se presupone no en lo que el hombre va a hacer o en la situación en la que vive, sino anterior a ella. Entonces, eso hace, por ejemplo, que no haya un relativismo en ese sentido, ¿vale? Eh, entonces,
estas situaciones de que la persona es solamente sus situaciones, o digamos su devenir y su constructo social, para mí es complicado porque solamente se le está juzgando a la persona por sus operaciones. Y sus operaciones están determinando si es persona o no. De hecho, Jacques Derrida, que es un filósofo francés, él, él habla mucho acerca de la deconstrucción. Y una de las ideas que él piensa es él piensa mucho acerca del lenguaje, ¿no? Y de la resignificación de las cosas. Entonces, la persona, por ejemplo, recién se instaura en la sociedad a partir del lenguaje. Entonces, a partir del lenguaje es que se le puede denominar persona, porque está activa en sociedad. Entonces, mi pregunta es, si es persona solamente porque está inserto en la sociedad por parte del lenguaje, ¿qué es antes? O si pierde la capacidad del lenguaje y pierde la capacidad de participación cívica, deja de ser persona. Entonces, por eso a mí, la nulidad, anular por completo la naturaleza, es anular la dignidad de la persona, ¿vale? Es un poco para darles un marco de referencia en relación a eso, para que lo puedan como identificar. Eh, a ver, perdón, voy a leer el chat que creo que han puesto. Sí, persona. Ya, claro, la forma. El materialismo reduccionista socavaría la identidad y la libertad, echando por ahora toda la pretensión de poder buscar la verdad. El barco de Teseo es una buena forma de ilustración. Qué buena, Juan Felipe. Gracias por comentarlo. De hecho, el barco de Teseo lo vamos a ver en un ratito. Entonces, vale. Entonces, haciendo como este marco, la filosofía, digamos, tiene sus orígenes, o sea, sus inicios y sus primeros cuestionamientos, como le decía, al preguntarse sobre lo corpóreo, o sea, sobre lo material, sobre lo que ve, ¿no? Oye, ¿y aquello qué es? ¿No? Y, y como dice Tales de Mileto y los primeros filósofos presocráticos se preguntaban, ¿de qué está hecho todo? O ¿de qué está hecho eso? ¿Qué es lo que hace que la piedra sea piedra? ¿No? O sea, solamente su constitución material. Y si me pregunto sobre mí, ¿qué soy yo? ¿De qué soy compuesto yo? También me doy cuenta que tengo materia, pero también me doy cuenta que hay una parte que no es material, que son mis ideas. Entonces, ¿cuál es esa composición? Entonces, las primeras preguntas de la filosofía tienen que ver con el hecho de lo material. Y a partir de eso se van escalando ya en preguntas más universales en relación al ser, ¿no? Eh, y los filósofos presocráticos se dan cuenta de esto, y esto también como que pongas un poco en el imaginario de ellos en cuestión de tiempo y espacio, para poder entender como el asombro, ¿no? Y de hecho, en la filosofía es como, eso me lo dijo una vez un profesor, es como, el requisito es siempre mantener como en vigencia la posibilidad de poder asombrarte. Eh, entonces, perdón un segundito, ya, los filósofos presocráticos se dan cuenta de que las cosas físicas van cambiando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 35. Evidentemente, no soy la misma persona de 20, o sea, en aspecto físico. La pregunta es si el pasar del tiempo, o sea, el pasar del tiempo, digamos, nosotros entendemos tiempo porque vemos cambio, ¿vale? O sea, es como que la forma que nosotros indicamos, ha pasado tiempo, porque las cosas han ido cambiando, ¿no? Entonces, si yo voy cambiando, dejo de ser lo que soy, o el cambio que yo hago no repercute en mi naturaleza, porque yo cambio toda la vida, ¿no? Entonces, yo voy transicionando, van pasando los años y voy cambiando. Pero eso hace
que yo en algún momento deje de ser mi naturaleza o siempre me mantengo en mi naturaleza. Y eso es un poco lo que comentaba Juan Felipe, que es el barco de Teseo. Entonces, las cosas físicas cambian, hay cambios en las cosas. Uno envejece, la piel empieza a surgir sus efectos por la vejez. Nuestros sentidos también de una otra forma van siendo afectados. Entonces, hay una frase también de Heráclito que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y es lo que él entiende en esta frase es que nadie es el mismo. O sea, yo soy uno ahorita, ¿no? Ahorita, en este momento. Van a pasar 5 minutos y mi cuerpo va a haber generado cambios celulares, por ejemplo. Entonces, hay un cambio. Yo no lo veo, pero yo estoy cambiando constantemente. Quizás me salen canas, no me doy cuenta, ¿no? Pero hay un cambio que es evidente. Y ese cambio es natural, porque proviene de mi ser. Y ustedes también van cambiando, a mí se me va cayendo el pelo, ¿no? Cosas así. Pero esos cambios son propios, o los entendemos como propios. Eh, entonces, hay una frase también de los presocráticos que dice, nada es, todo está llegando a ser, ¿no? Todo está llegando a ser. Entonces hay una potencialidad también del ser humano de que sea, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como hay una pregunta que dice, ¿un caballo cambia en físico, pero en idea no cambia? No entendí, no entendí exactamente la pregunta. Si me la aclaras, lo veo, pero no entendí la pregunta. Am, en todo caso, vayamos, miren, ese es lo que decía Juan Felipe, el barco de Teseo. El barco de Teseo es como es una paradoja, pero supone ser una paradoja, no, es como un acertijo en la filosofía. Entonces, ¿qué es el barco de Teseo? Porque esto puede ser interesante compartir. De hecho, esto es una historia real, como esto en verdad sí pasó. Imagínate que tienes un barco, ¿ya? Y el barco, pues, por, evidentemente, una cosa, por el uso, y la otra es porque estás estás expuesto, digamos, a todas las sales y a todas las brisas, las maderas de alguna u otra forma se van quebrando y tienes que cambiarlas. Entonces, hay que reemplazarlas, ¿no? Hay que cambiarlas. Entonces, yo les pregunto, eso a micrófono abierto, si yo tengo un barco y al barco le voy cambiando las partes, ¿sigue siendo el mismo barco? No sigue siendo el mismo barco. Sí Eh, pueden hacer, sí pueden haber cambios, sí pueden haber cambios, pero la sustancia no, ¿vale? Esa es una yo creo respuesta. que en la forma sigue siendo barco, ¿no? Por lo que es su forma, En en su forma sigue esencia. siendo barco. Sí, ¿Ya? claro. Pero, o sea, pero puede haber particularidades diferentes, ¿no? O sea, Ujú. es, es como que también hay que hay un dilema de alguna u otra manera, por ejemplo, con el Sí. tema de con el tema de los universales, por ejemplo, Ujú. ¿no? Desde dónde se puede concebir la realidad en sí misma y si esto varía, sigue siendo él mismo o cambia su propia realidad. Entonces, Ya, claro. hay un cierto dilema de alguna u otra manera, pero si estamos hablando de forma, es así, cambio sus partes por otras nuevas diferentes, pero sigue siendo barco, en forma sigue siendo barco, ¿no? Ya. Pero de manera particular, ¿no? Ha variado, pues, ¿no? Se le ha cambiado otro material, se le ha cambiado cosas más individuales, Mira, ¿no? fíjese que, chévere, Natalia, fíjese con lo que dice Natalia, que pues voy a sumarle esto y ahí les doy pase. Fíjese que estamos hablando de digamos, de un artefacto, ¿vale? Entonces tenemos que el barco está constituido por dos cosas, según Aristóteles.
tiene forma y tiene materia. Cuando me refiero a materia, es la constitución de lo cual está hecho algo, ¿vale? Que en este caso sería madera. Y la forma es, digamos, la, la constitución, digamos, ornamental de lo que se presenta. Entonces, esto funciona más o menos así. Lo material, ¿sí? La materia prima, perdón, la forma, digamos, la forma está nutrida por la materia, ¿no? El barco tiene una forma de ser que está impresa o revestida por la materia, ¿vale? Entonces, es como el cuerpo humano. Yo tengo una parte que es inmaterial y tengo la parte corpórea, pero yo no funciono por separado, ¿no? Yo funciono en unidad sustancial. Entonces, yo necesito de mi forma y yo necesito de mi materia para yo poder existir. Y el barco en ese sentido, digamos, el barco tiene forma y tiene materia. Y lo que está sucediendo con este ejemplo es, ¿qué se le está cambiando? Se le está cambiando su materia o se le está cambiando la forma, ¿vale? Un poco para que... Ahí tengo, ahí está Ian, mira, a ver, si quieren vayamos en ese orden, Jean Paul, Alejandra y Rosa. Sí, bueno, para ser breve, quería decir que sí, sigue siendo un barco debido a que por naturaleza está constituido y creado para transportar personas, Ujú, llevar cargamento, cumplir el propósito de movilizarte, es un navío, y el hecho de que claro. sea cambiado, por decirte, el enchape, las velas, vamos a sugerir que es para una mejora, ¿no? Que le Ujú, pongan cañones, etcétera, ujú, pero, pero sigue siendo barco, no varía eso. claro, pero la pregunta es, por ejemplo, buena, pero la pregunta, ponte, o la reformulo, si perdóname, no la he hecho así. ¿Sigue siendo el mismo barco? O sea, ¿es el mismo barco? Porque claro, barco sí, claro, nosotros entendemos que estamos como en la misma forma. Pero la pregunta ¿es el mismo? Ahí le doy pase a Alejandra y a Rosa. Yo creo que sí sigue siendo el mismo barco, a pesar de que se le coloquen mejoras. Por ejemplo, ni Ujú, Dios lo quiera, tengo un accidente y me colocan prótesis de metal en los brazos, las piernas. Sigo ujú. siendo Alejandra, no es como que sea otra Alejandra, sigo siendo el mismo ser. Eso creo. Vale, vale. Bueno, ahí Rosa también. Sí, mira, yo quería comentar acerca bueno, de la pregunta que hiciste inicialmente, yo la entendí, la Ajá. interpreté de esta manera, ¿no? De que sí es un barco, por más modificaciones que tú le puedas hacer, no sé, se me ocurre, pintura, no sé, agregarle velas, como decía Jean Paul, o sea, continuaría siendo un barco, porque en esencia Ujú, la, las cualidades, las facultades por las cuales fue creado ese barco tenía una finalidad, ¿no? Como él decía, ujú. Jean Paul, también ¿no? Transportar personas, el poder navegar, o sea, no pierde esas características. Considero que en ese sentido, o sea, sigue siendo el mismo barco, pero también tengo la otra contraparte porque volviste a reformular la pregunta y decías, ¿sigue siendo el mismo barco? Yo creo que em, no seguiría siendo el mismo barco porque inicialmente, no sé, era barco, 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 pero ahora ya es un barco más velas, es un barco más, no sé, asientos, es un barco. Entonces, creo que Claro. al agregarle cosas ya es de alguna u otra manera diferente, pero en esencia Sí. no pierde esas cualidades por las cuales fue creado. Buenísimo. Gracias. De hecho, has dicho algo que has usado un término que justamente es como, para resolución a este acertijo, que es el tema de la esencia. Y la esencia justamente es, digamos, se imprime en la forma. O sea, yo tengo materia, ¿no? La parte material, la parte corpórea, y tengo la forma. Y ahí vamos a ver eso. En la forma, en el ser humano, en la forma está la esencia, en la forma.
Entonces, cuando yo uno esta parte, se convierte en un ser viviente. Eh, espérame, veo ahí Noé. Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Noé? Bien, es la primera vez que participo, saludo a todos. Buenazo, Sí, gracias. sí, estaba escuchando acerca del tema. Sí, estás tocando el ejemplo de un barco. Sí. Bueno, en nosotros, si decís que estamos hablando de un barco y que a este se le pueden hacer mejoras, entonces el concepto de barco se mantiene, así como nosotros como personas, el concepto de sustancia también. Como decía Ujú, uno de los que estaba participando, que también yo estoy muy de acuerdo con ese concepto, que somos una sustancia individual de naturaleza racional, ¿verdad? ujú, Entonces, lo que, lo que yo entiendo es que hay cambios, pero la sustancia no cambia, como te ponía en el comentario. Por ejemplo, yo también te ponía el ejemplo de que yo puedo venir y ser un niño, era un niño, yo no era un niño. Después crecí y seguía siendo Noé, pero ya habían cambios en la parte material mía. De entrada, empezaste con el concepto también de lo que es un cuerpo y un alma, una parte material y una parte que no lo es. Y esto formaba una esencia. Es ahí donde una sustancia, perdón, donde ya no puede ser dividido. Si quitamos lo que es la parte espiritual, por ejemplo, hablando en términos espirituales, que dice la escritura, que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, o sea, no es nada, ujú. Bueno, nada más, buenazo, sí. De solamente un hecho, envase, pero es el mismo barco, nada más que cambio. vale, buenazo. Sí, 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 perfecto. sí. De hecho, en ese sentido creo que todos estamos como en ese unísono. Ahora, un poco para resumirles este acertijo, que de hecho tiene una como hipótesis de respuesta. El tema central de esta parte es esta. Hay cambios que son accidentales, ¿no? Los cambios que se le está haciendo al barco, por ejemplo, son accidentales, ¿no? El cambiarle, por ejemplo, ciertas maderas del piso es un cambio accidental. No deja de ser el mismo barco. ¿Qué es lo que se trata de entender con este acertijo? Es de que si tú cambias, fíjese primero que estamos hablando de un barco, ¿no? De un ser viviente. Entonces, si tú cambias todas las maderas, ¿vale? Si tú reformulas todo y borras todo, ya no sería la misma forma, o sea, no sería la misma constitución, materia-forma, porque hay grados de cambios de accidentes, pero hay un punto en el que algo deja de ser tal cosa y cambia. Entonces, hay cambios que son accidentales y hay cambios que pueden ser cambios esenciales. Por ejemplo, esto es en las cosas. Por ejemplo, yo tengo una madera, ¿vale? Y esa es un tronco de madera, ¿no? Ese es como mi barco del deseo. Es mi forma y materia. Entonces, si se me cae un pedazo, sigue siendo como el mismo trozo de madera. Pero si ese trozo de madera yo le hago un cambio y lo pinto y lo diseño y hago una estatua, vamos a decir, una estatua, una escultura de eso, ya pasó, ya he hecho un cambio esencial. Ya no es lo mismo, ¿vale? Ya ha cambiado esencialmente, ya no es lo mismo. Es como la madera que se hace fuego y cae ceniza, ya no es lo mismo, ¿no? De la madera puede haber un cambio esencial y la madera puede terminar en, no sé, viruta, por ejemplo, o en cenizas. Entonces, eso quiere decir que existen en el cambio, en el mover, hay cambios accidentales y hay cambios esenciales. Si yo, por ejemplo, como ser humano, eh,
No sé, imagínense, pierdo un brazo, eso es un cambio accidental, ¿no? Porque no anula mi esencia o mi naturaleza, digamos. Pero evidentemente, si yo pierdo la vida, ya no hay cambio, no van a haber cambios más accidentales, porque ya, digamos, ha sucedido, digamos, el colapso en cuanto a lo esencial, ¿vale? Entonces, lo que representa este acertijo es eh, las propiedades esenciales de algo. Entonces, ahorita estamos hablando de una composición este, de materia, digamos, ¿no? Un artefacto. Pero la pregunta es esta, la que sigue es esta. Si alguien, por ejemplo, pierde la vista, que vendría a ser un accidente, y no me refiero a accidente como de accidente de que me caí, sino que en filosofía accidentes se le conocen como ciertos rasgos o características que están en potencia de ser, o que tienen la posibilidad de poder ser, ¿no? Yo podría, o sea, por ejemplo, uno de mis accidentes como persona es mi edad. Mi edad va a ir cambiando, ¿no? Evidentemente. Mi peso puede ir cambiando también. Quizás mi altura, porque de repente yo, por mi edad y siendo más viejo, me vuelvo más chato. Entonces, esos son cambios accidentales. Entonces, la pregunta es, ¿mis cambios accidentales anulan mi propiedad esencial o no? ¿Hay algún cambio accidental que haga que yo deje de ser lo que soy? Esa es como la pregunta de hipótesis. Entonces, fíjense en esto. Si el ser humano es solamente sus operaciones, entonces podríamos llegar a una arbitrariedad, porque yo podría decir, oye, este ser, especie humana, no es persona, porque no está dentro de la sociedad ejerciendo una función. Oye, este no es persona, porque, porque no está insertado en el lenguaje, por ejemplo. Entonces, si yo pierdo ciertas facultades, no pasa nada. Sigo siendo el mismo. O sí pasa. O sea, hay un cambio en mi ser. Entonces, eso es un poco digamos, el particular interés mío y trasladamos de la clase, es como, por eso importa tanto reconocer la naturaleza de la persona. Y ahorita vamos a ver lo que se refiere a Aristóteles con estas cuestiones. Permítanme avanzar un poquito para ver esos conceptos y de ahí cómo ir cerrando la parte. Vamos a ver ahorita como unos conceptos metafísicos que, que son muy para entender a Aristóteles esa parte metafísica. Estos conceptos son como al principio bien pesados de entender, porque son particularmente enredados en ciertas cosas, eh, y tampoco la pretensión es como que de una ustedes los conozcan todos y este, y este, y como que queda así nomás, ¿no? De hecho, igual la presentación yo se las comparto sin ningún problema. Entonces, fijémonos en esto, acto y potencia. Los seres cambian porque están en acto y potencia, dice Aristóteles. Entonces, ¿qué significa acto en filosofía aristotélica? Acto es como que el estado actual del ser. Yo, Juan Carlos Lynch, en este momento estoy en acto, ¿vale? Y el acto es mi ser en este momento. Y eso, estar en acto yo ahorita, o sea, el realizarme como ser hoy, significa que esto es proporcional a lo que Aristóteles señala como ser. Y Aristóteles, para ser, es como la perfección primera y por lo que ella existe. O sea, yo tengo un ser que es existente, que es lo que me hace existir. Y además, eso me permite hoy poder estar en acto presente. Entonces, ¿qué pasa si yo eh, termino, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo,
terminando de estudiar esa maestría. Y en un momento voy a hacer, voy a recibirme, ¿no? Con mi diploma. Entonces, hoy, por este ejemplo, hoy estoy en acto de ser licenciado. Mañana más tarde estaré en acto de convertirme en maestro. Entonces, mi presente es el actual. Pero yo puedo llegar y trasladarme al acto de ser maestro, de acto a acto, porque hay una potencialidad de poder ser. Yo tengo la posibilidad de poder ser. ¿Me dejo entender con ese ejemplo? Ahí se me hizo, se entiende. Bueno, por lo menos esa parte sí me interesa que se entienda. Exactamente, es lo que dice Juan Felipe. La semilla está en acto y la potencia es de ser árbol. Exacto. Ya, buenísimo. Entonces, no me quiero detener mucho en esto, o sea, prefiero como graficárselo en ejemplos y si quieren, al final del diálogo lo podemos retomar. Hay una frase de San Agustín que dice, el lograr sigue al ser. Hay una frase de Tomás Aquino que es una frase hermosa que dice, el alma se conoce por sus actos. ¿Qué significa esto? Significa que en Agustín, el lograr sigue al ser. Mis operaciones, mis potencialidades de ser, están en determinación de quién soy yo. Yo puedo hablar, puedo pensar, puedo elegir libremente, pero yo no puedo volar. Quisiera, imaginemos, pero mi potencialidad no me lo va a permitir. No me lo va a permitir. Entonces, mi potencialidad está determinada por mi naturaleza. Mi naturaleza me permite hoy poder tener 35 años, pero no me va a permitir que a mí me salgan alas y yo huele. ¿Me dejo entender? ¿O se puede diferenciar? No, hay una diferencia. Justo ahorita lo voy a explicar. Hay una diferencia entre ser y alma. De hecho, hay más asociación entre sustancia y esencia en Aristóteles que en ser y alma. Eh, entonces, fíjese, es lo que le decía, lo potencial exige siempre un sujeto actual. ¿Qué se refiere con sujeto actual? El ejemplo que yo les puse de ahorita mi presente como licenciado y mi futuro. O sea, la potencia requiere un acto. O sea, yo hoy estoy aquí y cuando apague mi computadora me voy a ir a dormir y voy a estar como que a trasladar a ese acto. Entonces, yo hoy estoy en acto y el puente va a ser la potencia que me va a llevar a tal cosa, a otro acto. Entonces, el ser en potencia es siempre potencia algo en acto. O sea, siempre estamos en potencialidad de, pero a la vez estamos en acto. ¿Por qué esto es tan relevante para Aristóteles, digamos, en ese sentido? Porque lo que Aristóteles está tratando de hacer es poder entender cuáles son las facultades de aquello que es. ¿Qué hace que una cosa sea? Tus operaciones. ¿Y de dónde vienen tus operaciones? Eso es lo que Aristóteles está tratando de encontrar. ¿De dónde vienen estas? ¿De dónde derivan? Me dejo entender. Entonces, si esto no queda muy claro, ahí les comparto. Sí, no te preocupes, las diapositivas yo se las comparto, no hay ningún problema. Entonces, tenemos acto y potencia. Yo estoy en acto ahorita, ¿sí? Y tengo la potencialidad de hacer cosas. Yo puedo mañana, si quiero, me voy a caminar, me voy a correr. Estoy ahorita en Zoom con ustedes compartiendo ciertas cosas y mis potencialidades están determinadas porque puedo, o sea, para la redundancia, o sea, puedo hacer estas cosas porque hay un punto en el que permite que estas emanen, ¿vale? Yo puedo hacer ciertas cosas, hay otras que no, ¿vale? Entonces, luego tenemos
estos conceptos de sustancia y accidentes. La sustancia para Aristóteles es como muy similar o proporcional a lo que es la esencia, ¿no? Que es aquello que no cambia, o sea, aquello que eres tú, ¿no? Aquello que es. Hay una pregunta que es, ¿qué hace que una cosa sea lo que es la sustancia o la esencia? Eso es lo que determina que eres. Entonces, además, la sustancia es el sustrato de los accidentes. Es decir, todas estas variaciones que yo puedo tener en el tiempo que van cambiando, de que, por ejemplo, ahorita tengo el pelo negro, pero después me pueden salir canas, o que de repente tengo barba, y de repente ahí se me pone blanca, o de que de repente mi peso puede cambiar, mi edad puede cambiar. Todos esos accidentes son propios de mi sustancia, o sea, son propios de mi esencia, de lo que hacen que yo sea. Yo tengo estos cambios accidentales porque están injertos en mi naturaleza. Entonces, esos cambios vienen de esa fuente, ¿vale? Es igual que mi parte racional o mi parte de la voluntad. Tienen un centro y emanan de cierto punto. Entonces, ese es el punto en el que los accidentes sean. ¿Y qué son los accidentes? Son cuestiones que son de una forma, pero podrían ser otras. O sea, son cosas que cambian. Pero ninguno de esos cambios, y eso es lo que pasa con el barco de Teseo, ninguno de esos cambios anula mi singularidad sustancial. O sea, yo sigo siendo persona, esa es, digamos, como la conclusión, yo sigo siendo persona aún a pesar de los cambios que yo pueda tener, de los cambios accidentales que yo pueda tener. Entonces, la esencia es aquello que hace que una cosa sea, ¿no? Entonces, yo soy, o sea, mi ser está constituido de mi esencia. Soy un ser, y ese ser está recogido por su sustancia. Entonces, si yo soy, si yo tengo sustancia individual, como decía Natalio, sustancia individual, porque soy uno y soy irreemplazable, de naturaleza racional, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, eso significa que van a haber ciertos accidentes que van a ser correspondidos por mi sustancia y que a la vez van a haber potencialidades, pero todas van a ser supeditadas a mi sustancia, a mi naturaleza, digamos. ¿Vale? No sé si estoy siendo claro con eso, no sé si estoy yendo muy rápido, muy lento. A ver, puede decirse que acto es mi presente y mi estado actual. Esto es estado actual del ser. Y lo potencial lo puedo llegar a ser en dependencia de mi naturaleza. Sí, o sea, la potencialidad es la posibilidad de ser. Entonces, tus posibilidades de ser tienen una limitación o una limitante, que es justamente tu naturaleza. Pues tu naturaleza no te va a permitir, por ejemplo, no sé, cambiar de piel como las serpientes, por ejemplo. O no te va a permitir quizás tener una agudeza en cuanto a la vista como las águilas, o poder volar, ¿no? O poder sumergirte quizás a mucha, sobre el mar a grandes proporciones. O sea, tu naturaleza no te lo va a permitir, pero tienes potencialidad a otras cosas. Tienes potencialidad, por ejemplo, en la parte intelectual que no tienen los animales. Y hay una razón por la cual los animales son así y nosotros no. Y eso es justamente en la parte del alma que dice Aristóteles. ¿Cómo identificamos de manera veraz que se tienen tantos accidentes de cambio sustancial? ¿Cómo identificamos de manera veraz? No entendí la pregunta. No sé si me la puedes hacer como por el micrófono. ¿Cómo identificamos de manera veraz? Ah, ya te entendí. O sea, ¿en qué momento hay un cambio de sustancia por los accidentes, te refieres? ¿Verdad? Hola, Sí, sí, sí. sí, eso me estaba ¿Qué tal? refiriendo. ¿Cómo estás? Sí, Bien, bien. ahora te entendí la pregunta. ¿Te refieres a eso, verdad? O sea, ¿en qué momento, digamos, hay tanto número de accidentes que ya hay un cambio como
como Ajá, sustancial, sí, ¿no? o sea, como que uno sepa que ya cambió a otra sustancia y ya no son meros accidentes. Si eso es Claro, como algo subjetivo que queda a nuestro criterio por medio de la observación, o si sí, hay como una forma objetiva de ver cómo no, si ya sucede esto, pues ya, por ejemplo, dejaría de haber un ser humano o algo por el estilo. Es como una claro. pregunta. No, buenísimo. De hecho, o sea, el tema de los accidentes, por ejemplo, en la persona o en la vida, en el ser viviente, este, digamos, delimitan con la muerte. Porque yo como sustancia, o sea, como sustancia individual, no puedo ser otra cosa que no sea yo. O sea, no hay un cambio ontológico en mi ser. O sea, yo puedo tener accidentes, o otra vez, accidentes no es como me caí, sino como esos cambios que podrían ser como, digamos, en su máxima potencia hasta la muerte. Pero una vez que hay muerte, ya el ser deja de ser. ¿Me dejo entender? Es como los cambios sustanciales en los vivientes, eh, digamos, solamente pueden llegar a no ser con la muerte. Pero yo, como ser viviente y ser existente, yo no puedo tener un cambio sustancial. O sea, porque sería un cambio ontológico. Y yo no puedo dejar de ser lo que soy. De hecho, aprovecho esa Sí. participación de Juan Felipe para Y hacer como un. podría hacerte otra pregunta Sí, sí, con sí, respecto a este tema. sí, Es cuéntame que para. Sí. yo también he estado pensando eso como en un sentido soteriológico, se me vino a la mente desde la semana Ujú, pasada, y era ujú. como poder pensar, o sea, teológicamente se habla de que cuando una persona cree, pues ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que es como una nueva criatura. ¿A qué Sí, se refiere realmente ese cambio? O sea, porque yo decía como, pues es que si es un cambio ontológico, o sea, pues no seguiría siendo el mismo y pues no me salve yo, sino o sea, como otra persona. claro. Pero a la vez pues, se dice que cambiamos nuestra naturaleza. Ujú. Entonces, ¿cómo deberíamos entenderlo desde una perspectiva filosófica en la que pues Dios realmente sí intervino pues en nuestras vidas y cambió algo en nosotros? Pero no sé si se Claro. podrían decir como meros accidentes cuanto a la parte netamente espiritual. Sí, de hecho aquí no habla mucho acerca de la participación de Dios en la parte del alma humana, ¿no? Con el tema por ejemplo, la salvación o el tema de como esa regeneración, ¿no? Pero tendría que precisarte porque sé que eso lo vamos a ver la siguiente, como en Santo Tomás, este, pero las participaciones, por ejemplo, de cuestiones teológicas, se dan siempre como a partir del vínculo que nosotros encontramos con Dios en el alma humana como una cuestión como esencial, ¿no? Eh, digamos, estas regeneraciones son espirituales no materiales, ¿no? Uno evidentemente no puede volver a nacer de manera corpórea, pero sí puede haber una como revestimiento del espíritu en ese sentido, ¿vale? Eh, pero todo, digamos, toda participación de Dios con el hombre, que Dios participa con el hombre en cuanto a su esencia, este, digamos, es un canal inmaterial, ¿no? Como sea en este sentido. De hecho, Dios, que es justo lo que estoy poniendo ahorita, Dios es acto puro y no posee accidente, por ser justamente Dios. O sea, Dios es, como decía creo que era Karl Barth, que decía, Dios es un eterno presente, ¿no? O sea, Dios siempre se mantiene en acto, no tiene cambios porque no hay no tiene accidentes porque Él no tiene cambios, digamos, ¿no? O sea, se mantiene en unidad. Y Dios, al ser subsistente, Tomás aquí no dice que Dios es ser subsistente, ¿no? Que Dios existe por sí mismo. Y Dios existe por sí mismo porque su esencia y su existencia están en unidad. Y es diferente al hombre. Nosotros no estamos en unidad con nuestro ser y nuestra existencia, porque nosotros no nos damos existencia a nosotros mismos. Nosotros somos seres contingentes. Pero Dios sí, Dios es ser subsistente, ¿no? Existe por sí mismo. Entonces, al Dios existir por sí mismo, Él permite la participación de otras esencias, que somos nosotros, ¿no? Entonces, las participaciones teológicas o espirituales se dan a partir de ese medio. Pero dame chance de poder como hacer esa revisión, como que es una cuestión más teológica, y
o en la semana, como conversarlo ahí por el grupo. ¿Te parece? Listo, dale, gracias. No tiene que. Permítame avanzar un poquito para, como para cerrar y pasar la parte del diálogo. Entonces, Dios es acto puro, pues no posee accidentes. Entonces, Dios, por ejemplo, no tiene forma material, ¿vale? No tiene forma material. Y es perfección en grado máximo. Entonces, ¿por qué es inmaterial? Porque es eterno, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con más precisión en la segunda taller de Santo Tomás, pero el alma humana, o la inmortalidad del alma, tiene justamente su asidero en el acto puro de Dios, como ser puro existente. Entonces, Dios es quien nos permite, digamos, esta esencia, sustancia individual, que nos permite a nosotros ser únicos y poder también tener como esa trascendencia. Sin embargo, y ese es un punto importante en el ilegorofismo, no hay cuerpo, o sea, no hay persona sin cuerpo y no hay persona sin alma. O sea, es una sola unidad, ¿vale? Es una sola unidad, no trabajan por separado. Y esto es muy interesante para muchos pensamientos reformados. Ya ahí lo vamos a ver. Permítame, voy a avanzar un poquito para, para no retrasarnos. Entonces la pregunta, como la dejo ahí como retórica, es: si yo cambio, dejo de ser persona. Si tengo cambios, dejo de serlo. Entonces fíjese esto, miren, de la nada nada sale, ¿no? Lo cual implica que solo podemos llegar a ser aquello que ya somos de algún modo. Lo voy a leer. De la nada nada sale, ¿vale? O sea, no puede salir algo de manera como abrupta o intempestiva. Lo cual implica que solo podemos llegar a ser aquello que ya somos de algún modo en el ser humano, ¿no? Nada sale de nada. Entonces, nosotros podemos llegar a ser aquello que de alguna forma, de algún modo somos. Ese es el acto y la potencia. Y yo estoy en un presente y puedo llegar a ser algo, pero esa posibilidad de ser es porque de alguna manera ya lo soy, porque yo soy un constante cambio entre acto y la potencia, ¿vale? Puedo hacer estos cambios, pero es porque puedo, porque hay algo ahí. Entonces, la persona es un ser en potencia y esa potencialidad se la otorga su naturaleza, es su esencia. Lo que hace que una cosa, lo que hace que una cosa sea, lo que hace que una cosa sea lo que es. O sea, yo tengo sustancia, soy un ser, estoy en acto presente, tengo potencialidades, mi sustancia es única, individual, puedo tener accidentes, pero todas estas cuestiones están, o se acentúan en mi naturaleza. Y mi naturaleza es racional. Entonces, hay un principio único que permite que todo mi actuar y todo mi proceder se den existencia. Sin eso, yo no soy. Si esto no está, no hay nada. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Aristóteles lo va a responder así, en la teoría ilemórfica, ¿no? Ilemorfismo viene de la suma de materia y forma, ¿no? Hilo materia, no me acuerdo cómo se llama el griego, y forme, que es como la materia. Entonces, lo que le decía, eh, la unidad sustancial del hombre está en que lo corpóreo y lo incorpóreo. Y estas dos, en unidad, hacen un ser. Pero las dos juntas, no separadas, o juntas, ¿vale? Entonces, la sustancia además es lo que permanece al cambio, pues. Por eso es que yo puedo tener muchos accidentes, me voy a hacer viejo, me saldrán canas, la barba se me pondrá de otro color, quizás engorde, espero que no, pero no sé, etcétera. Cambios,
pero todos esos cambios no van a hacer que mi sustancia cambie. Entonces siempre voy a ser lo que soy. De hecho, es una frase de Parmenides que creo que dice que como parece hasta absurda, pero una cosa es lo que es, ¿no? Claro, una cosa es lo que es. Yo soy sustancia individual y nada va a hacer que cambie eso, ¿vale? Ninguna de mis operaciones, ninguna de mis características. Entonces, dicha unidad esencial, que es forma y materia, es una composición de coprincipios que conforman una sola fuente, ¿ya? Entonces, fíjense este ejemplo. Espera un ratito, voy a checar esto. Todos los seres vivos están compuestos de esta forma para Aristóteles. Tenemos materia y forma. Y los dos son dos, como le dije, dos coprincipios. O sea, no funcionan de manera separada. Necesitan de la unidad. Esa unidad sola es una unidad que se le otorga el nombre de sustancia. Entonces, cuando yo les digo, yo soy sustancia individual, significa que lo que estoy diciendo es que hay dos coprincipios que trabajan en unidad conmigo para que yo pueda ser, que es la parte corpórea y la parte inmaterial. No existen por separados y esto es lo que hace la unidad del ser. Entonces, como hemos visto hace un rato, los accidentes, por ejemplo, se dan en la materia, ¿no? Perdón, se dan en la forma. Los accidentes se dan en la forma, en las potencialidades de la forma. No, uno nace y va creciendo y se va desarrollando. La forma informa a la materia para que vaya cambiando. Entonces la materia va cambiando porque uno va creciendo y dices, oye, ¿cómo uno puede ser un bebé de cierto tamaño y de ahí crecer? O sea, todos los cambios materiales que tienen que haber. Entonces, esta unidad es inseparable. Y de aquí es donde vemos los actos, las potencias, los accidentes y la forma sustancial. Creo que ahí es Alejandra o alguien. Tengo una duda, es que me enredé un poco. No, Eh, dime, cuéntanos. la forma se refiere a la parte inmaterial, ¿verdad? Este, la forma en el, en el, en la persona significa que es forma sustancial. Es decir, tienes una parte que es materia, que es lo corpóreo, y tienes Sí, otra parte que no es corpórea. Esa parte que no es corpórea es la forma. Y la forma, ya, es la parte no. sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vemos un perro, nosotros vamos a ver que indudablemente el perro tiene cierta materia y tiene una forma de perro, ¿no? La forma. Sí, Pero la forma no solamente es como la silueta, sino es que hay algo en el perro que hace que sea perro. Entonces, la forma está asociada a esa parte como, este, esa parte inmaterial que hace que la cosa se dé, pero o sea, no forma o no es ajena a la materia, porque si tú quitas la materia, anulas al perro. ¿Me dejo entender? No sé si estoy siendo claro con eso, si no, o si alguien tiene duda en relación a eh, eso, como para. creo que entendí, pero igual es como un poco confuso. Sí, es súper confuso. Este, sí, es confuso. Es como, centremos en la parte del individuo, ¿ya? En la parte del individuo, la forma en la persona sería lo que hace que una cosa se dé, o sea, que una cosa sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, ¿vale? Y Ujú. acá tengo un montón como de células, piel, etcétera. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo va creciendo? O sea, ¿quién informa eso? ¿Cómo se da este cambio accidental? Ese cambio accidental se da por la forma. La forma
sustancial en el ser viviente, junto con la materia, hacen esta unidad. Entonces, tú puedes ver que el perro, si tienes un cachorro, el perro va creciendo. Entonces, Sí, te das cuenta que es una materia que si ves solamente la materia, te das cuenta que va creciendo, ¿no? Pero el perro no es solo materia. Hay algo que hace que esa materia sea informada y cambie en el tiempo. Eso que sucede es la forma. ya. Entonces, la materia y la forma trabajan de manera conjunta y se dan así. Perfecto. Es como la parte esencial. Bueno, yo estoy entendiendo mejor, pero igual me sigue siendo confuso, pero quizá más adelante lo Sí, es entienda de confuso. mejor forma. Muchísimas Sí, gracias. no te preocupes. No, estos conceptos son bien pesados y en distintos autores son más todavía. Este, son pesados. Así que, nada, calma con eso. Yo ahí tengo como también información. De hecho, acá tengo como una guía. Quiero ver si lo tengo acá como para poder. Creo que por ahí tengo como unas guías que de repente le pueden servir. Pues estoy viendo acá a ver si les paso alguna información. Acá tengo como, mira, les voy a pasar esto por el chat ya para que lo puedan tener así. Yo estoy pasando como dos infos, como para que los puedan, por lo menos tengan la definición, que dice materia prima, o sea, la materia es el principio esencial a partir del cual se genera el ente corpóreo. Y lo que les ponía con el ejemplo del perrito. Y la forma sustancial, o sea, la forma en el viviente es el principio esencial que especifica el ser del ente corpóreo, haciéndolo tal. Por ella, el ente se pone en determinada especie. Entonces, si tú ves otra vez con el tema del perrito, si tú ves un perro, cachorro, te vas a dar cuenta que el perro tiene materia, ¿no? Indudablemente. Pero también lo vas a ver y vas a decir, oye, Maya, está chiquitito. Va a pasar un mes y va a empezar a crecer. Y va a decir que el perro crece y va a crecer y se va a poner solamente más pesado y todo eso. Va a comer más. Pero la pregunta es entonces, ¿ese perro está creciendo materialmente? ¿Por qué? ¿Qué hace que el perro crezca? ¿Qué hace que el perro sea perro? ¿Qué hace que el perro ladre y no hable? Entonces, cuando hablamos de una composición de coprincipios, vemos la materia, pero la materia de alguna u otra forma tiene que ser informada por algo para que cambie y para que exista. Entonces, la forma sustancial se encarga de eso. Entonces, la forma va cambiando, ¿no? La forma del perro va cambiando, su materia va cambiando, pero no va cambiando de la nada, cambia porque está informada por algo. Entonces, esa información se la da la forma, pero la forma no funciona sin la materia, porque no tendría quien informar. Entonces, la forma y la materia trabajan de manera conjunta y hacen esta la unidad esencial. Entonces, todo existente tiene forma y materia. Espero que eso quede un poco más claro. Igual si no lo podemos volver a conversar, igual tenemos como el chat ahí para pasar. Hay muchos videos de esto, así que lo podemos tener. Permítame avanzar un poquito porque siempre me pasa que pierdo noción del tiempo y me voy. Permítame avanzar para poder llegar al final y no tener que retenerlos innecesariamente. Ya si ustedes se quieren quedar un rato más, yo gustoso. Entonces, eh, ya. A ver, permítame un ratito, ahorita veo el chat, pero denme un chance para terminar con esto, porque esta es la parte como final. Entonces, todos los seres vivos están compuestos de esta manera. Todos, ¿no? El perro del ejemplo, nosotros. Entonces, en el heliomorfismo, la forma y la materia son inseparables, no funcionan solas.
Entonces tenemos materia y tenemos forma sustancial, ¿vale? Entonces, mi materia siempre está en potencia, porque siempre la materia es posibilidad de algo, ¿no? El perro crece, nosotros crecemos, nos engordamos, bajamos de peso. Entonces la materia siempre está como en este cambio accidental, ¿no? La forma es acto, es lo que es. Hoy yo estoy en acto. Entonces, la posibilidad de estar en acto, a su vez, es la posibilidad de poder ser después, en ese sentido. Eh, Ahora, ¿por qué les digo y por qué le respondí a Fernanda que en los seres vivientes la forma sustancial es la que imprime, la que informa la materia? O sea, es como si la forma le dijera a la materia, oye, somos persona, ya nos toca crecer, ¿no? Oye, ya estoy en edad como para darme un estirón. Ah, ya, entonces ya toca hacer como esta función. Vale, trabajemos en eso, ¿no? Es un poco como para graficarlo. Entonces, la forma sustancial es la que le dice a la materia, oye, ya toca, vamos a trabajar en esto juntos. Ya, perfecto. Y se da. Entonces, así funciona un poco para Aristóteles esta cuestión de los seres vivientes. Entonces, eh, ¿qué hace? Y ese es el cierre. ¿Qué hace que la forma sustancial eh, esté activa? ¿Qué hace que la forma sustancial informe la materia? Y Aristóteles va a decir, porque hay un principio vital. Y ese principio vital, Aristóteles va a decir el alma. Hay un libro de Aristóteles que se llama De Anima, que habla acerca de esto. Haciendo un paréntesis, alma no tiene por lo menos el alma en Aristóteles no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Aristóteles es como 250, 300 años antes de Cristo, no tiene nada que ver. Esta definición en Aristóteles no es una definición religiosa, es una definición filosófica. Anima, alma. Entonces, lo que Aristóteles va a decir es, todos los seres vivientes tienen alma, todos. Y tenemos diferentes seres vivientes. Entonces, pero además, Aristóteles va a decir esto, el alma, fíjense, eso para mí es bastante importante que lo puedan captar, el alma no es algo que está añadido al cuerpo, o sea, no es algo que se le pega nomás, ¿no? Como, no. El alma es la forma sustancial del cuerpo, ¿sí? Es lo que informa. Eso, por ejemplo, que hace que nosotros cambiemos en el tiempo y nuestra materia cambie y que a la vez yo pueda hablar, yo pueda pensar, yo pueda correr, yo pueda, no sé, ir al gimnasio, o sea, todas las cosas que están como atributos, como operaciones en mi ser, me las está informando el alma. Forma sustancial es igual a alma en el dimorfismo de las personas. Entonces, el alma implica naturaleza. Entonces, el alma no se puede ver, indudablemente, pero no puede estar separada del cuerpo. Por eso la materia es tan importante. Y por eso no hay una separación y no hay este dualismo de que la materia es una cosa y la forma sustancial es otra. Trabajan de manera conjunta. Eh, entonces, si esto no ha quedado muy claro, igual lo conversamos en un ratito, pero lo específico es de que el ser humano tiene esta posibilidad de ser cambiante y de actualizar su materia y de estar en acto, o sea, en un presente con la posibilidad de poder hacer algo, porque hay un principio vital que lo permite. Y ese principio vital es la naturaleza de la persona. Por eso la metafísica de Aristóteles es sumada a la teología de Santo Tomás, porque por unas cuestiones culturales, pero Santo Tomás encuentra que estas categorías metafísicas son ad hoc al cristianismo, de que hay una naturaleza, de que hay una fuente venidera de información, de que hay una representación esencial del individuo,
de que el individuo tiene libertad, o sea, posee libertad y posee capacidades intelectivas. Entonces, le decía, hay tres tipos de alma. El alma vegetativa, que es el alma o sea, el principio de vida de las plantas, ¿no? Las plantas están vivas, pero obviamente las plantas no tienen las facultades que tienen ni los animales ni las personas, pero están vivos y tienen un alma que les imprime como la información de las operaciones que pueden hacer. En los animales, que son las almas sensibles, tienen capacidades, pero no tienen las mismas que tiene el hombre, pero no significa que estén vivos, que no estén vivos. Entonces, los animales tienen un alma sensible, ¿vale? Porque no están afectadas por el intelecto. Y el alma intelectual, que es el principio de vida del hombre, es lo que hace que el hombre, que la persona sea persona. Es este principio. Entonces, es alma intelectual porque posee entendimiento, razón y voluntad. Y esas, digamos, emanan la constitución de la persona. Entonces, el alma tiene facultades y potencias. Entonces, fíjense, cuando hablamos acerca de lo, de lo incorpóreo, o sea, de lo inmaterial, tenemos el entendimiento y la voluntad. ¿De dónde viene tu entendimiento? ¿De dónde vienen tus pensamientos o tus ideas? ¿Hay algo ahí? Es lo que les ponía el ejemplo al inicio. ¿Cómo puede ser que yo piense en algo, me acuerde en algo y mi cuerpo sea afectado? ¿Dónde está esa unidad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte física se une mi alma, principio de vida, con mi cuerpo? ¿En dónde? Es un misterio. Solamente Dios sabe eso. Y lo corpóreo es la vía sensitiva o la vía vegetativa, ¿no? O sea, como que esas cuestiones que están dentro del mundo de lo que nosotros percibimos como sensible. Pero nuestro entendimiento, y eso otra vez hago énfasis en esto, nuestro entendimiento no funciona fuera de nuestro cuerpo. Porque si el lograr sigue al ser, el lograr es una cuestión de acción y yo necesito que mi cuerpo se ponga en disposición de, ¿vale? Cuando yo pienso en algo y actúo en algo, mejor dicho, cuando yo creo en algo y actúo en base a ello, que es la definición de creer, o sea, actuar en relación a lo que haces, a lo que vives o lo que piensas. No hay una discontinuidad entre mi pensamiento, entre lo inmaterial y lo corpóreo. Hay una sola unidad. Entonces el ser humano responde de esa forma. Ya para terminar el pase la parte final, espera un segundito. Ah, ya. Entonces, para dar como cerrar un poco esto, yo sé que esto puede ser enormemente confuso y lo podemos ir compartiendo en la semana, pero para precisar estas ideas, y con esto cierro y doy como una conclusión final en relación a la importancia y el reconocimiento de esto. Pero un segundito que quiero ver una cuestión acá. Y ya. Entonces, el obrar sigue al ser, ¿no? Citando esta vez a Santo Tomás, los actos se conocen por el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un principio que es el alma, principio vital. Y el alma se conoce por sus actos. Eso quiere decir que los actos que yo haga van a determinar la categoría de alma que tengo. Si yo escucho un ladrido ahorita afuera en la calle, al toque voy a decir, ah, es un perro, ¿verdad? Si yo escucho a una persona hablar, al toque voy a decir, ah, es una persona. Están gritando, no sé. Entonces, yo estoy reconociendo la naturaleza de esas dos especies por su obrar. Son las operaciones las que me están llevando a yo identificar el tipo de naturaleza que tienen esas especies. Pero las operaciones, los actos y el obrar no determinan, mejor dicho, me pueden llevar a entender el tipo de naturaleza, pero no cambian mi naturaleza. No, los accidentes o las operaciones no pueden hacer un cambio sustancial en mi ser.
Entonces, la persona siempre es persona, independientemente del lugar o de la situación en la que esté. Entonces, la naturaleza se conoce por sus operaciones. Entonces, ¿cómo definimos al ser humano? ¿Cómo se puede definir al ser humano? De dos formas. La primera por su naturaleza y la segunda por sus operaciones. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hablamos del principio de toda operación. Si el ser humano es definido por su naturaleza, entonces lo que podemos decir es que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Pero lo defino por su naturaleza, no por sus operaciones. Porque, y ese es el gran problema, si son definidos por sus operaciones, entonces, ¿qué tipo de operación tiene que hacer el hombre para que sea persona? ¿Cuáles son? Entonces yo les había puesto acá al costado. ¿Cuáles son? ¿O cuáles no son las que determinan? Entonces, si caemos en esa arbitrariedad, entonces hay un cambio sustancial entonces en el ser. Porque fíjense esto, si un ser humano, o sea, si una persona siempre es persona, pero se le está otorgando esa categoría solamente por sus operaciones, imaginemos esto, imaginemos que lo que dicen los posmodernos es cierto, de que la persona solamente es persona a partir del lenguaje. No estoy seguro a partir de qué edad hablan los niños, o sea, con precisión, ¿es a los 2 años? No estoy seguro a qué edad hablan los bebés. Este, imaginemos a los 2 años. Si recién ese ser tiene categoría de persona a los 2 años, yo les hago esta pregunta. Si esto es verdad, ¿qué es antes? Ahí lo dejo para que lo dejo abierto el micro que ya es la última diapo.